Estimada comunidad, bienvenida una vez más a esos encuentros a la luz de la Pascua de Resurrección. Sobre todo en estos encuentros que estamos orando y reflexionando también a la luz de la ética del cuidado. Hoy especialmente vamos a reflexionar, a dialogar acerca de la ética del cuidado de la vida diaria, de la vida cotidiana. Como siempre, nos inspiramos en la palabra de Dios, en el Evangelio, que es la fuente original para meditar y llevarla a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. En esta oportunidad evocaremos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del versículo 1 al 14, y sobre todo una frase fundamental que Jesús por tercera vez, según este Evangelio, se presenta a sus discípulos después de su resurrección. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ya los discípulos estaban cansados, agobiados, volvieron a su rutina, volvieron a su vida diaria, su vida cotidiana, tratando de superar la ausencia de su amigo, la ausencia de su maestro. Y en esta oportunidad el Señor se presenta, en esta oportunidad se presenta ahí en la vida diaria, ahí pescando, trabajando, laborando para seguir con la vida, seguir con la existencia, para poder sobrevivir o para poder vivir. Allí se presenta Jesús, en la experiencia cotidiana del ser humano. Pues bien, ahí tenemos que analizar un valor fundamental que recoge la reflexión sobre la ética del cuidado de la vida diaria. Y tiene que ver con el tema de la laboriosidad. En el encuentro anterior quedamos allí. Quedamos en luchar por la paz, cuidar la paz en las relaciones interpersonales, y decíamos que eso no es fácil, que eso es en el camino que se construye la paz, que es un don, que es un deber, que es un derecho, pero que al mismo tiempo hay que cuidar esa paz y hay que, en el camino de la vida, en la cotidianidad, fortalecerla, hacerla crecer. Y para ello se necesita tesón, se necesita valentía, se necesita rigor, se necesita disciplina. Y a eso es lo que le llamamos laboriosidad, trabajar. En ese caso, en la vida diaria. Pero algo fundamental. En la vida diaria, y más en estas situaciones en las que está Colombia y el mundo, se acerca la vida cotidiana con decepciones, con desesperanzas. La vida continúa después de una tragedia, después de un duelo, después de la pérdida de un ser querido, después de la pérdida de alguna relación o algún pésame, en fin. La vida tiene que continuar y continúa después de la crisis. Y ahí el ser humano, con sus habilidades, podrá enfrentar la vida diaria en medio de estas situaciones difíciles. Así que la vida diaria continúa después de las duras situaciones. La pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo continúa? Si es cierto aquello de que el tiempo lo cura todo. Si es cierto aquello de que dejar pasar, dejar hacer, eso se borra, eso se cura. ¿Será cierto que el tiempo lo cura todo? Que yo puedo seguir trabajando en mi rutina porque dicen que después de la gran tormenta viene la calma o después de una oscuridad viene la luz y eso solo se cuida. Pues pensemos si es así, reflexionemos si es así, si el tiempo lo cura todo, si la tormenta, después de la tormenta viene la calma, o después de un día oscuro, de la noche más oscura viene la luz. Reflexionemos y pensemos qué hay en nuestras manos para no depositar eso al azar, no depositar eso a que suceda lo que tenga que suceder. Pensemos qué tenemos en las manos, qué podemos dominar con nuestras manos. Digamos que ese es el Evangelio cuando Jesús se enfrenta, el que acabamos de citar, echen la red y la encontrarán. Es decir, no pasen su vida solamente haciendo lo mismo de siempre, sin sentido, sin significado, sin una promesa. No, hay que darle sentido a la vida y es una parte nuestra. Las cosas no vienen solamente, digamos, por el azar o porque esperemos a ver qué pasa. Creo que tenemos acciones concretas en ese camino. Y en ese camino podemos pescar, podemos encontrar cosas nuevas
sí y solo sí, trabajo fuertemente, con vigor, con esperanza, con tenacidad, con, con esa laboriosidad que implica no abandonar el proyecto. En la vida diaria las dificultades aparecen, sí, es cierto, somos humanos. Aparece la fatiga, el desdén, el trabajo, la pesadumbre. Sin embargo, esta vida continúa o esta rutina vuelve a aparecer, pero con un ingrediente quizás sin sentido. Yo sigo mi vida y inclusive puedo existir, pero no vivir. Y hay una gran diferencia. Biológicamente yo puedo existir, pero vivo y vivo feliz y vivo bien. Esto es un ejercicio también en nuestras acciones. Dios nos da, digamos, las condiciones para vivir bien. Nos dio un mensaje, nos dio a su Hijo, nos dio, digamos, esta iglesia para continuar, pero también tenemos que laborar, también tenemos que trabajar, tenemos que tener disciplina. Por eso Jesús cuando encuentra a sus pobres amigos, digamos, otros en la rutina como si nada hubiera pasado, como si Jesús llegó, los acompañó, murió. Bueno, sigamos con la vida, ¿qué se puede hacer? Las cosas pasan. Yo creo que Jesús llega y dice, no, un momentico, a ver, vamos a trabajar. O vuelvan a echar la red. Pero maestro, ya hemos echado la red una cantidad de veces y nada. Échenla. No se desesperen. Y van a encontrar. Digamos que ese es el llamado de atención, el jalón de orejas de Jesús. Echen la red, échenla en la barca a la derecha y ahí van a encontrar. Quizás sus discípulos lo habían hecho una y otra vez a lo largo de las largas horas de la noche y no habían encontrado pez alguno. Habían reiniciado su vida después de la crisis de la muerte de su maestro, pero con algo adicional. No tenían sentido, sino que por la rutina de la vida diaria, para poder sobrevivir en esas condiciones, tuvieron que otra vez ingresar a su diario vivir para conseguir el alimento que los hiciera permanecer existentes, pero quizás no vivos. Así que aquella frase clave, echen la red, tiene una fuerza significativa porque se relaciona con la labor y sobre todo con la laboriosidad. Es decir, no se desesperen, ¿sí? No boten el proyecto en la mitad del camino. No dejen las cosas sin terminar. Este valor implica el coraje, la valentía, el ánimo, el entusiasmo. Este valor necesariamente se relaciona con la tenacidad, con el esfuerzo que solicita valentía, ese coraje. En otras palabras, significa asignarle sentido a la vida cotidiana después de la crisis. Es decir, esa es una fuerza que solamente los seres humanos tenemos por gracia de Dios y por la naturaleza que nosotros tenemos. Es decir, nosotros somos conscientes, o bien decidimos ser infelices, o bien decidimos ser felices. Esa también es decisión nuestra. Eso no viene solamente de afuera, eso también es decisión nuestra y por eso tenemos que cuidar esa ética de la vida cotidiana. Hay que hacerlo también y por eso hay que tener claridad sobre eso. Así que la tenacidad con la que se elabora significa que hay una dirección tomada, que se mantiene fiel a una misión encomendada y emprendida, que se tiene una profunda convicción de la verdad que se encontró y sobre todo que se cuida profundamente esa promesa que se me entregó. O sea, ese es el ethos que cuida, esa es la ética que cuida y hay que cuidar esa verdad que se nos dio en la persona de Jesús en el día a día. Sí, en el día a día. No solamente los domingos, no solamente cuando yo voy al grupo de oración, no solamente cuando, no, es a todo momento, en todo lugar. Por eso también la palabra dice algo importante, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y en todo momento y en todo lugar. Entonces ese es el ideal de este valor de la laboriosidad que implica que los discípulos al quedarse sin maestro pensaban o pasaban su duelo, que era muy fuerte, una pérdida, una muerte, imagínense ustedes su mejor amigo, y ese mejor amigo que les metió tanta fuerza y energía y ya no está, pues quedaron sin valor, sin coraje, sin punto de referencia, sin timón, sin destino, sin horizonte. Entonces llega Jesús y le dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Echen la red, sigan trabajando para la vida. La vida tiene que continuar, muchachos. La vida tiene que continuar y sobre todo yo les dejé una misión. Y esa misión va a estar nutrida y alimentada por el Paráclito, por el Espíritu.
Entonces, no abandonen el proyecto. O sea, vivan bien, sufran cuando tengan que sufrir, pero sean felices cuando tengan que ser felices en la vida diaria, en las horas y horas del trabajo diario. Eso significa un nuevo vigor. Eso es como despertarnos y decir, bueno, vamos a mirar, vamos, esta vaina está grave, pero voy a continuar con mi proyecto de vida. Esa es la ética del cuidado de la vida cotidiana. La laboriosidad implica confianza y audacia. El miedo siempre paralizará las energías. El miedo bloquea las capacidades de iniciativa y por tanto oscurece el entendimiento. La laboriosidad implica confianza, audacia, ímpetu, capacidad de iniciativa, seguir adelante con la existencia y con la vida. No solamente existir, sino también vivir y vivir bien. La jornada del día cambia cuando reconocemos la acción de Dios. El estilo de vida cambia cuando la comunión con nosotros, en ese espíritu samaritano, se logra cuando nos cuidamos mutuamente. No coge a los discípulos uno por uno, Jesús los coge en conjunto, en esa barca, les dice, a ver, todos juntos, vamos a echar las redes. Y ya no cabía, casi se rompe la red con todo ese fruto del trabajo cotidiano. Cuando hay vigor y valentía, los frutos se reconocen y abundan. Por eso, en ese sentido, la vida comunitaria, donde se alimenta el sentido de unidad y cuidado mutuo, es el sentido de ser uno para con nosotros, al estilo pues, del mensaje de Jesús y del Jesús mismo. En ese sentido, la ética al cuidado de la vida diaria, de la vida cotidiana, tiene un significado profundo, muy importante. La vida tiene que continuar, pero debe continuar con sentido, con perspectiva, con prospectiva, con vigor, con valentía. El acompañamiento que realizó Jesús a sus discípulos y el seguimiento de los discípulos a su maestro fue en la vida cotidiana. Lo realmente extraordinario del mensaje de Jesús y de la presencia de Jesús en las narraciones del Evangelio fue haber asignado sentidos diferentes al ordinario. Y lo ordinario se hizo extraordinario. Caminar por las calles encontrando enfermos, encontrar los pobres que mendigaban una moneda o un pan, encontrar o entrar al templo y ver cómo una pobre viuda entregaba su última moneda, o ver a un erudito alabándose a sí mismo, o pasear por los campos y ver la siembra y la cosecha de los campesinos, observar cómo discriminaban a una mujer por su condición o por sus fracasos o por sus errores, hombres también fracasados en las calles, dialogar sobre las personas con temas del común, respetar las normas, como aquello que Jesús, cuando lo querían probar, dice, no, Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que continuar con la vida. O contemplar cómo los pájaros no se preocupaban por la mañana. Son realidades cotidianas, es el diario vivir. Aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Cuál fue el significado que se le asignó a esa vida diaria? Revalorar con otros ojos, con otra visión, con otros lentes y convertir lo ordinario en extraordinario. Creo que ese es el mensaje de ese Jesús tranquilo, a la vez místico, pero a la vez realista. Y allí es el compromiso ético de todos nosotros. La ética del cuidado de la vida diaria o cotidiana significa entonces no pasar desapercibido, así sean los detalles más minúsculos de la vida diaria, pero no solamente asignarle un nuevo significado, implica reinterpretar los signos de los tiempos que allí se encuentran a la luz de una lente especial de la espiritualidad samaritana, pues en el proyecto de esta gran ciudad de la misericordia. Si vemos la cotidianidad bajo la espiritualidad samaritana, comprenderemos que a los enfermos que encontramos en las calles les podemos tender la mano, que a quien mendiga un pan o una moneda le podemos ofrecer un pan y un jugo, que si entramos en el templo por nuestra autenticidad samaritana es para contemplar y encontrarnos en privado con el Señor misericordioso. Si vemos en los campesinos su labor de siembra y cosecha, valoramos su acción en la sociedad y por eso no botamos alimentos y a la vez los protegemos. Que si vemos a los seres humanos que están discriminados por sus diversas condiciones por la espiritualidad samaritana, los protegemos, los acogemos y exigimos que se respeten. Siendo capaces de entablar diálogos con personas desconocidas, actuando como cristianos con espiritualidad samaritana, podremos respetar las leyes, las normas cívicas como ciudadanos. Queridos y queridas,
Así se construye la ciudad de la misericordia. Así se construye lo ordinario en extraordinario. Los milagros están en la vida diaria. El milagro de despertarnos y ver el sol. El milagro de ver que tengo mi familia, mis hijos. Y si no los tengo, pues tengo el mensaje de Jesús. Y por ende, solicito una nueva fidelidad al proyecto de nuestra cotidianidad. Fue la exigencia que Jesús le solicitaba a sus amigos. Sigan siendo fieles. Su fidelidad es fundamental para continuar con este proyecto, pero hay que cuidarla y hay que ser laboriosos. Hay que cuidar éticamente nuestra vida cotidiana, porque allí lo ordinario se convierte en extraordinario. Ese es el milagro de Jesús. Que pasen un feliz resto del día, que Dios los bendiga y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Felicidades.